¿Qué tal? ¿Cómo están mis amigos, mis hermanos en la fe? Les saluda Pastor Mauricio Reyes. Este espacio que tenemos ahora es para intentar responder algunas de las preguntas que nos han hecho por el medio de Instagram. Hermanos y amigos también que están allí muy al tanto de lo que estamos haciendo, y para ello me gustaría que si pudiera un joven, ya mi hijo en este caso, ser el representante de aquellos que hacen las preguntas y así tener una interacción entre qué es lo que usted comúnmente tiene como una duda y tratar de resolverlo, ¿ya?, mediante la información que nos da la historia, como también la palabra de Dios al respecto de ciertos temas que son temas bastante importantes y que han producido tanto debate desde muchos años hasta el día de hoy. Todavía lo sigue haciendo así, como son temas relacionados con la religión y con muchos credos. Así que Dios les bendiga, bienvenido a este espacio de responder preguntas. ¿Qué religión me dará la salvación? Más que una pregunta, yo creo en todas las creencias de alguna manera como concepto, ya que todas ayudan a sus seguidores de alguna manera a enfrentar sus problemas y a seguir adelante. Para estas dos preguntas, bueno, aunque una no es pregunta, sino es una aceleración, decir que toda religión o creencia me hace mejor persona, y también la otra es que ¿qué religión me puede acercar o llevar a la salvación? En este minuto podríamos decir que ninguna religión nos puede llevar a la salvación, debido a que todas las religiones tienen más de algo, un punto que está en contra de lo que Jesucristo estableció. Jesucristo, aunque vino de la rama judía, también descendencia judía, y estuvo en el pueblo, y también dice la Biblia que él también fue presentado como niño judío cuando nació, para que siguiera la tradición. Aún así, él dice en su palabra que él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y la ley se cumple cuando Jesucristo es entregado en la cruz como el sacrificio perfecto. Desde ese momento en adelante, todo el pueblo cristiano que había sido convertido ya comienza a creer y a vivir bajo la palabra y el argumento de que Cristo no es religión, sino eres el único camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿la religión no me hace mejor persona? La verdad es que en algunos aspectos la religión sí nos puede ayudar, ¿cierto?, a tener ciertos límites en cuanto a lo que hacemos en el día a día, pero no podemos ignorar de que hay religiones que hoy en día nos enseñan a tomar decisiones que no siempre están bien. Está la religión islámica, están los budistas, los hinduistas, los católicos, los cristianos, los judíos, ¿cierto?, que practican el judaísmo. Y si usted se da cuenta, no toda religión me puede ayudar a ser mejor persona. En el caso, por ejemplo, de los que practican el Islam, ya los árabes, los musulmanes, ellos, aunque para sí mismos se sienten mejores personas, la verdad es que con tal de defender su creencia, su fe y su único Dios, son capaces de matar, de destruir a cualquiera que se oponga a su fe o que intente ir a sus tierras a predicar algo que sea distinto a lo que ellos aceptan como Dios, como Señor, a lo que ellos aceptan como leyes que deben seguir. Así que si pensáramos en ese punto de vista de que toda religión me hace mejor persona, tendríamos que decir de que no es así, no es así. Si viene una persona que tiene una fe como en el Islam y viene y me mata por predicar a Jesucristo, por predicar de una verdad diferente, ni siquiera solo a Jesucristo, sino una verdad diferente, y me mata por ello, eso significa que su religión no lo está haciendo mejor persona, lo está haciendo un hombre brutal, lo está haciendo una persona insensata que es capaz de dañar solamente porque alguien no cree en lo mismo que él. Así que sin duda alguna, ni el budismo, ni ninguna religión, ni el catolicismo, usted tiene recuerdo, la historia habla mucho, el catolicismo fue por años una religión que persiguió a muchos cristianos, que mató a mucha gente.
El catolicismo que se movió desde España hacia el mundo en sus conquistas, mató, dejó una batalla que fue tan sangrienta, y todo aquello lo llamaban en el nombre de Dios, lo que hacían, tal y como aquellas personas que toman una bomba y van y se autodestruyen y dicen lo hago en el nombre de Alá. Esas no son mejores personas. La religión en esos casos no los hizo mejores personas, sino más bien los hizo personas irracionales, mentes encerradas que no aceptan ningún otro tipo de pensamiento. Así que creo que esta es la respuesta para ello. Entonces la religión, el hinduismo, porque igual si yo creo en la reencarnación estaría mal. Bueno, respecto a esta pregunta, si está bien o no está bien creer en la reencarnación, la verdad está y se encuentra justamente basada en algo que está en la Biblia, pero que también debería estar en nuestro razonamiento. Es ilegítimo tal vez pensar de que Dios, nuestro Creador, nos haya hecho para simplemente morir sin dejar ninguna historia o sin tener la opción de volver a un lugar espiritual desde donde fuimos creados. La reencarnación, lo que dice, lo que promulga esta enseñanza es que yo puedo morir y de acuerdo a lo que yo hice, ¿cierto? En mi tiempo de vida, si hice lo bueno o lo malo, yo voy a ser reencarnado, ¿cierto? En otra persona, incluso en animales, puedo ser encarnado en un animal. Ahora, en este punto yo quiero preguntarle a ustedes, ¿cree realmente que es posible que Dios a usted, ya, o a sus hijos, que les haya dado una vida, un tiempo para ser felices, que luego Dios, después que se vaya su vida, que usted se muera, cree usted que Dios va a quererlo, verlo a usted otra vez revivir, por ejemplo, en un animal? Entonces, ¿dónde queda su historia? ¿Dónde queda lo que usted vivió con sus hijos, con su familia? Si la reencarnación existiera, no podría ser de esa manera. Iría en contra de todo principio dogmático, principio en cuanto al amor, en cuanto a la fe. También existe la posición dentro de lo que es el budismo y el hinduismo, de que una vez que la persona se involucra en esta fe, dice que hay un propósito, y el propósito es que luego de pasar por diferentes estados, ¿ya? Y de encarnarse y reencarnarse una y otra vez, según lo que haya hecho en su vida, es como será también su futuro y será castigado en la otra vida. Y si lo hizo mal en esa vida, cuando vuelva a reencarnarse en otra vida, será castigado aún más. Entonces, esto es un principio que no tiene mucho asidero, por así decirlo. Dios no haría algo así con sus hijos, ¿ya? También existe una meta en el tipo de religiones, ¿ya? Ellos dicen que no es religión, pero cualquier cosa que nos encuadre en algo y que no nos permita pensar libremente es religión. Así que ellos dicen que existe una meta. La meta final, por lo menos para nosotros los cristianos, es estar con Dios, en ese lugar donde Él está, vivir tranquilos en paz, gozar de ese momento. En el caso de estas religiones, el hinduismo y el budismo, la meta de ellos es que finalmente, después de pasar por todos esos procesos de encarnación, reencarnación y todo aquello, es que terminaremos siendo como si fuéramos partículas de agua ahí que nos sumamos otra vez al mar. En el caso del hinduismo, que vamos a ser parte otra vez del universo. Y yo le pregunto, ¿de verdad usted cree que Dios haría de usted, de su vida, de su familia, de sus hijos, de todo lo que usted tuvo, simplemente después lo despediría de esa vida y lo dejaría estar allí como una materia que no tiene vida, que no tiene nada, que no hace nada? No, por supuesto que no. Después de esta vida hay otra, y es una vida que puede ser o mejor estando con Dios, como también puede ser una vida de dolor, pero no habrá reencarnación. Ya, muy claro. Entonces, ¿qué pasa con el tema del cristianismo? Porque con el tema del cristianismo hay gente que dice que es cristiana, pero no cree en ninguna religión.
O sea que ser cristianismo es una religión, ¿o no? Por supuesto, existe un determinado grupo de personas que piensan que ser cristiano no tiene nada que ver con seguir una religión, y creo que hasta cierto punto tienen razón, porque cristiano es alguien que practica lo que Cristo hizo en la tierra. Por lo tanto, si Cristo hizo el bien, si Cristo amó, si Cristo perdonó, si Cristo se entregó, nosotros los cristianos hoy en día debemos hacer lo mismo, y no por una religión, porque la religión no nos salvará, sino hacerlo por una convicción de que si Jesús hizo todo eso de esa manera y tuvo un buen final, hoy está Él con el Padre disfrutando, ¿cierto? Allí en la plenitud, también nosotros, si seguimos sus pasos, estaremos disfrutando en esa plenitud. Cristianismo, hoy en día podemos hablar del cristianismo católico, también se hacen llamar cristianos los católicos, y del cristianismo también evangélico, pero hay ciertas diferencias en ambas cosas. Creo que el cristianismo basado en legalismo, en reglas, es un cristianismo que tarde o temprano fracasará. Porque si obedecemos a la ley y hacemos muchas cosas, la palabra dice, si no tenemos amor, de nada sirve. Así que podemos seguir una religión y decir soy cristiano, y podemos hacer muchas cosas ya que dentro de lo que nos obligan a hacer estarán bien. Pero si no tenemos amor, la palabra nos enseña también de que de nada nos sirve hacer. Por el contrario, puede que no tengamos quizás una atracción por alguna religión, pero sí tenemos una atracción muy grande, un amor muy grande hacia la persona de Jesucristo, y es eso lo que nos hará ser participante de esa gloria. ¿Por qué? Porque Jesús no dijo que Él era una religión, Él dijo yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie va al Padre o nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces basta solo creer en Jesús, ¿eso me dará la salvación? Bueno, Daniel y a los que me escuchan, para dar una respuesta a esto que usted me pregunta, vamos a citar una lectura bíblica. Creo que sería buena una fuente confiable. Y esto está en el libro de San Juan, en el capítulo 8, y en el verso 31, ahí hay una conversación de Jesucristo mismo con algunos de sus discípulos, y nos va a aclarar entonces si es necesario solo creer en Jesús o si necesitamos algo más. Vamos a ver. Esto es lo que dice Juan 8, verso 31. Jesús les dijo a los que creyeron en Él, ya tenemos una parte, está hablando con personas que creyeron en Él. ¿Qué les dijo? Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entendiendo esta palabra, esta enseñanza de Cristo, podemos entonces reflejar algo importante, que no basta solo con creer, porque Él dice, Jesús les dijo a los que creyeron, o sea, ya las personas que estaban con Él ya habían creído. Por lo tanto, Jesús debería haberles dicho, ¿cierto? Sí, es suficiente porque ustedes ya creyeron en mí. Y Él no les dice eso. Él les dice, ustedes son mis discípulos, ya, si es que se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y las enseñanzas de Jesucristo fueron en muchos casos totalmente diferentes a las enseñanzas de la misma religión judía, ¿ya? En la cual antiguamente, a través de Moisés y todos los patriarcas en adelante, desde Abraham, ¿ya? Antes de ser llamado, habían leyes en cuanto a la alimentación, en cuanto al comportamiento, la conducta, y muchas de esas leyes instauradas allí decían que el que hacía lo malo debía ser apedreado, debía ser asesinado. Si alguien era tomado en una situación de adulterio, que debía ser también asesinado, que si alguien tenía otro ídolo tenía que ser también asesinado, que si alguien golpeaba a uno también tenía que ser golpeado. O sea, la exigencia de la ley antigua decía ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús dice, más yo no digo eso, lo que yo les digo es que amen a sus enemigos.
Así que ya tenemos una gran diferencia de que no basta solo con creer en Jesús. Jesús no es religión. Lo que tenemos que hacer es creer en Él, pero también seguir sus enseñanzas. Y sus enseñanzas no son para nada argumentos que harán daño a otras personas. Al creer en Jesús, nosotros debemos favorecer a todo tipo de personas, no dañar. La religión generalmente termina dañando a alguien que se opone a lo que yo creo. Jesucristo, a través de su enseñanza, lo que nos dice es que debemos con amor entregarnos por aquella persona, poner nuestra vida, si fuera necesario, por nuestro amigo, que debemos bendecir a los que nos maldicen. Mire qué contradictorio esto a lo que es religión. Así que lo mejor es seguir las enseñanzas, como Él bien lo dijo, las enseñanzas de Jesucristo, y en eso encontraremos un descanso eterno. Bueno, mis amigos y hermanos, ya estamos llegando al final de estas respuestas, estamos terminando. Que Dios les bendiga. No sé, Daniel, ¿tiene algo más que decir? Espero que le haya quedado súper claro, igual con todo este tema de las preguntas, porque ahora queremos ayudarle a ustedes a que tengan certeza a la creencia a la cual se debe tener, y a que estén claros ustedes mismos de que Cristo no es religión. Amén. Y si Cristo no es religión, es vida, y es el único camino que nos lleva al Padre, creo que basta con tomar conocimiento de lo que Él hizo aquí en la tierra, y vamos a tener el mejor de los ejemplos para seguirlo sin necesidad de pertenecer a algún tipo de religión, ¿ya? De estar amarrado a una doctrina que si no lo hago me van a castigar, que si yo no lo hago voy a ser echado fuera y no voy a compartir con nadie que tenga una fe como la mía. No, en Cristo somos todos hermanos. Yo puedo predicar, Daniel puede predicar, pero el que no quiere escuchar, no quiere, también está en su libertad de no hacerlo. Por eso está el libre albedrío, que si uno cree o no cree. Exacto, y Dios respetará ese libre albedrío porque Él mismo nos entregó la capacidad de decidir qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, lo que me conviene o lo que no me conviene. Así que les bendecimos grandemente y nos juntaremos para responder otra más de las preguntas junto a Daniel y todos ustedes, por favor, y suscríbanse al canal y allí hagan sus preguntas que muchas veces son difíciles de responder, pero ahí intentaremos hacerlo de la mejor manera posible. Dios les bendiga.